La semana anterior terminamos con el censo agropecuario y luego pasamos a la encuesta nacional agropecuaria. La encuesta nacional agropecuaria tiene información muy parecida, preguntas muy parecidas, módulos muy parecidos al censo nacional agropecuario, solamente que como se realiza cada año, tiene una menor cantidad de gente encuestada. Recordemos que el censo tenía como 2 millones de observaciones. En el caso de la ENA va a ser mucho más chiquita la población. Sin embargo, la información es muy rica. Al igual que en el caso de, del censo, hay módulos que están a nivel de unidades agropecuarias, que son básicamente familias productoras, aunque también pueden haber empresas pequeñas y grandes. Y también hay módulos a nivel de parcelas, que son las chacras o terrenos, a nivel de cultivos y a nivel de cultivos y a nivel de cosechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, en el módulo 100, que se le llama capítulo 100, vamos a correr acá. Este módulo va a tener características de las unidades agropecuarias. Y creo que ya habíamos corrido un poquito y nos dimos cuenta que la mayoría de la base de datos era, eran grupos familiares. Vamos a esperar que corra. Acá me dice que no encuentra la carpeta. Si no está, la volvemos a descargar. Ya no está. Vamos a ir a microdatos, INEI. Microdatos, INEI. Hacemos consulta para encuestas. Acá buscamos encuesta nacional agropecuaria. Buscamos 2022, anual. Y acá descarguemos el que dice acá, características de la unidad agropecuaria, que debe ser el módulo 100. Descargamos en Stata. Y acá está el módulo 100. Eso lo descomprimimos a la carpeta donde estoy trabajando. Y ahora veamos si corre. Ahora sí, lo tenemos acá. Y abramos la base de datos. Acá tengo una variable que es el código de departamento. Acá el nombre del departamento, el código de provincia, el nombre de provincia, el código de distrito, el nombre del distrito, el número de conglomerado, el NSELUA, que era equivalente al código de conglomerado, o en este caso es una unidad territorial donde se hace la aleatorización, la unidad agropecuaria, y no hay ninguna variable que me hable sobre el número de persona, o el número de cultivo, o el número de cosecha, así que este es a nivel de unidad agropecuaria. Tiene su factor de expansión, como cualquier encuesta. Y acá tenemos muy pocas variables. Básicamente lo que nos va a preguntar acá si es una unidad agropecuaria, o es pecuaria, o es ambas. También nos va a preguntar si es una pequeña unidad agropecuaria, una mediana unidad agropecuaria, una gran empresa. Nos va a preguntar cuántas parcelas y cuántos metros cuadrados o kilómetros cuadrados tiene en posesión, ¿no? Que sea cuál es la superficie total que posee, cuál es la superficie total que siembra, si utilizó o no utilizó fertilizantes,
en caso de que haya tenido animales, si utilizó una reproducción asistida entre animales o solamente reproducción natural. Y muy pocas preguntas, ¿no? Solamente lo básico para saber las unidades agropecuarias. Vamos a hacer acá un tab del código. Son 30.293 unidades pequeñas y medianas. Pero ustedes recuerdan que en la ficha técnica había más unidades agropecuarias, ¿no? No solamente eran 30.293, eran más. ¿Dónde está el resto? El resto está en el capítulo 200. ¿Por qué está en el capítulo 200? Porque ahí está la información de las grandes empresas agropecuarias. Están por separado. ¿Por qué están por separado? Porque en realidad la dinámica entre una pequeña empresa familiar y una empresa grande de producción es muy distinta, ¿no? No se va a preguntar lo mismo normalmente, por eso es que están en diferentes archivos. Igual que en el caso de la CENAGRO, de la Encuesta Nacional Agropecuaria, creamos un identificador que sea de la unidad agropecuaria. Acá tenemos una variable que nos indica si la unidad agropecuaria ha estado activa en el último año. Normalmente solamente nos vamos a quedar con las unidades agropecuarias que estaban activas el último año. El resto no las vamos a utilizar en las investigaciones porque en teoría son unidades que ya estarían de baja económicamente. Es decir, que ya no son productivas. ¿Por qué? Porque quizás eh, ha habido algún evento catastrófico que ya no les ha dejado producir hace un año, probablemente porque el jefe de hogar o el encargado de la producción ya no está vivo o está enfermo, entonces ya no los vamos a incluir en los estudios. Acá, en el Perú, hay una gran preocupación sobre las unidades agropecuarias sin tierra. En el Perú existe una figura de producción que se llama aparcería. La parcería es una práctica bien antigua donde eh, sucede lo siguiente. Familias o unidades productivas que no tienen tierra se asocian en un contrato no escrito, es un contrato verbal, con aquellas familias que sí tienen tierra y que no producen esa tierra para producir a medias, ¿no? Entonces, el dueño de la tierra, el que tiene tierra, le otorga la tierra sin ningún alquiler, sin ningún costo inicial a una familia que no tiene tierra. La familia que no tiene tierra pone la mano de obra, pone las herramientas, pone las semillas y producen esa tierra. Cuando se termina de sembrar, cuando se cosecha, eh, la producción se reparte en cantidades o en porcentajes que ya se han acordado previamente. Eso se llama parcería y es una técnica que suple el mercado. En estos mercados rurales, mercados campesinos, donde no hay acceso al crédito, donde no hay acceso a un sistema que te permita sacar créditos bancarios o comprar no solamente mercados financieros, sino también mercados de trabajo, no hay mercados de tierras. Entonces, este tipo de figuras como la parcería permiten hacer match entre aquellos que carecen de dinero con aquellos que tienen tierras y, y, y así pueden producir, ¿no? Es esa técnica, no esa técnica, sino esta forma de suplir el mercado que se llama parcería, es bastante estudiada en los cursos de desarrollo. Y si nosotros acá chequeamos qué porcentaje de las familias o de las unidades agropecuarias no tienen tierra, nos vamos a dar cuenta eh, que en esta base de datos al menos no son muchas, pero si nosotros regresamos hasta hace unos 5 o 10 años, en realidad la cantidad de unidades agropecuarias sin tierra era enorme, la concentración de tierras. Acá tenemos el capítulo 100, segunda parte, donde también va a estar a nivel no, esto va a estar a nivel de parcelas. Recordemos que las parcelas son terrenos, chacras, donde las familias desarrollan su actividad, ¿no? Entonces, acá si yo creo un identificador de unidad agropecuaria y luego chequeo si está duplicada esos códigos, acá me aparece un montón de duplicados.
Entonces, esto no está a nivel de unidades agropecuarias. Voy a chequear si es a nivel de parcelas creando un código de parcelas y luego veo si están duplicados los códigos de parcelas y me sale que no. Entonces, este módulo 100 segunda parte está a nivel de parcelas. Entonces, si vemos acá, diferentes hogares, perdón, diferentes unidades agropecuarias pueden poseer diferentes parcelas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ordenar esto. Esta unidad agropecuaria, que tiene el código que acaba en 31, solamente tiene una parcela. Esta unidad agropecuaria que termina en 302 tiene dos parcelas. Esta unidad que termina en 725 solo tiene una parcela. Acá hay otra unidad agropecuaria que tiene dos parcelas. El módulo 200, vamos a tener información sobre unidades agropecuarias un poquito más grandes. No les vamos a abrir, en realidad, porque eh, no nos importa mucho esas unidades agropecuarias grandes. Y bueno, acá vamos a descargar este capítulo, el AB 200, donde hay una pregunta que es riego y semillas certificadas. Porque esas dos variables son bastante importantes. En el Perú, al menos, como hay escasez de riego, la mayoría de unidades agropecuarias solamente producen utilizando la lluvia, el agua de lluvia. Eso se llama el secano. El secano, que solamente es utilizar agua de lluvia, es bastante ineficiente porque las lluvias no son regulares, no se puede modular la cantidad de agua que van a recibir las semillas, no se puede predecir con exactitud si va a llover o no va a llover. Entonces, los hogares que no tienen riego tecnificado son hogares que van a estar condicionados al clima, a la disponibilidad de agua por lluvia, ¿no? Entonces, eso se debe observar cuando se estudia producción agropecuaria. Y también la semilla certificada. Las grandes empresas más productivas en cultivos compran semillas que se hacen en laboratorio, ¿no? Entonces compran un conjunto de semillas y las siembran y ya está. Eso hace que la probabilidad de que cada semilla germine sea bastante alta y que el cultivo que salga de esas semillas sea lo más homogéneo y lo más grande posible, porque ha sido modificada genéticamente. En cambio, las unidades agropecuarias chiquitas no compran semillas, en su mayoría no compran semillas mejoradas. Lo que hacen es simplemente utilizar las semillas que les han sobrado de cultivos anteriores. Por ejemplo, cuando alguien siembra maíz o siembra trigo, solamente lo que está haciendo es utilizar parte del trigo que le ha sobrado en la producción anterior y eso mismo lo siembra, ¿no? Como esas semillas no son mejoradas genéticamente, la probabilidad de que germinen esas semillas es bastante baja. Además, lo que va a salir de esas semillas normalmente no va a ser homogéneo, va a ser más chiquito de lo normal y probablemente no sea resistente a algunos tipos de insectos o de plagas, lo que sí en las semillas mejoradas o genéticamente modificadas son ya más resistentes a insectos o a plagas, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. No nos vamos a detener mucho en esto. Solamente quería que sepan que existe la encuesta nacional agropecuaria por si alguien eventualmente quiere trabajar en esos temas. Acá abajito les puse, eh, en caso ustedes quieran traducir la base de datos, ya hemos visto que deberían traducirlo de esta forma. Deberían poner primero el nombre de la base de datos con el Unicode Analyze. Con eso, Stata les va a decir si necesita o no necesita traducir la base de datos. Luego Unicode Encoding para decirle que lo ponga en alguna lengua latina, como el español, el francés. Y finalmente que lo traduzca.
¿Para qué traducíamos? Nosotros vimos en algunas bases de datos que no se identificaban las tildes, la ñ no se identificaba. Entonces había algunas palabritas o algunos elementos de la escritura del español que no eran identificados por Stata. Y para traducirlos se utilizaba esto, ¿no? Eso hay que hacerlo antes de cualquier paso que hagamos, cualquier manipulación de datos. En ese caso no es necesario, porque creo que yo les pasé la base de datos ya traducida, pero en caso que ustedes descarguen de 000 sus bases de datos, sería bueno que los traduzcan. Ok. Entonces, eso creo que va a ser todo lo de la ENA. Ahora sí quiero pasar de una vez a lo que sigue. Entonces, vayamos al do file semana 15A y acá vamos a ver la ENAPRES. Entonces, vayamos primero acá, vayamos a documentación y buscamos encuesta. Por acá debe estar. Acá está. Encuesta Nacional de Programas Presupuestales. Esta encuesta, muchos se confunden y creen que es una encuesta sobre cada uno de los programas presupuestales, ¿no? Pero en realidad es una encuesta que está a nivel de hogares, inclusive a nivel de personas, algunos módulos, que tiene preguntas muy variadas y esas preguntas variadas tratan de acercarnos a las variables sobre las cuales debería tener impacto los programas presupuestales más importantes que financia el Ministerio de Economía y Finanzas. Por ejemplo, un programa presupuestal, es decir, un dinero que se da a las municipalidades, tiene que ver con la seguridad, ¿no? Se da un dinero desde el MEP, hay una partida presupuestal que se da para que los municipios inviertan en seguridad ciudadana. Entonces, en teoría, ese dinero tendría que tener impacto en los índices de delincuencia, en la cantidad de robos, en la cantidad de extorsiones, en la percepción de seguridad, ¿no? Entonces, esta encuesta en APRES lo que hace es pregunta a la gente si ha sido víctima de delito en el último año, si se ha sentido en peligro en el último año, ¿no? Entonces, eh, tiene variables que permiten acercarnos a cómo ha evolucionado esas variables sobre las cuales debería tener impacto ese tipo de programas. Otra partida presupuestal que tiene el MEF y que transfiere a los municipios tiene que ver con el acceso a eventos culturales. Para promover que la gente se acerque a la cultura, entonces, no sé, en los municipios organizan conciertos, ¿no? O obras de teatro. El fin de semana anterior, creo que por ejemplo en San Miguel hicieron un concierto de música japonesa por ahí en un parque. En el Callao hace unas semanas también hicieron otro concierto abierto a la gente, gratis, en un parque. Entonces, eso es gasto del municipio, gasto que el MEF manda, dinero que el MEF manda a los municipios y en teoría debería tener algún tipo de impacto en la población. Entonces, la ENAPRES hace preguntas como ¿cuántas veces usted ha ido a un evento cultural el último año? ¿Cuántas veces ha asistido a un evento cultural? ¿Ha sido gratis? ¿No ha sido gratis? ¿Quién lo organizó? ¿Quién lo financió? Y con eso se trata de ver si la gente de verdad accede a esos eventos culturales o es por las puras el gasto, ¿no? Otra pregunta. Otro programa presupuestal. Por ejemplo, existe algunos programas presupuestales que tratan de dar charlas de planificación familiar o de educación sexual a algunos colegios, en base a alguna experiencia de algunos psicólogos, orientadores escolares. Se trata de dar charlas sobre educación sexual y eso es dinero que va del MEF hacia los municipios. Entonces se hacen preguntas para ver si la gente de verdad va a esas charlas o no va a esas charlas. Otro, hay gasto que se hace
en capacitaciones laborales, ¿no? Es común que algunos municipios, algunos gobiernos regionales organicen talleres para mejorar la empleabilidad de la gente, ¿no? Son, no sé, unas cuantas clases donde les enseñan cómo mejorar su CV, les enseñan cómo hacer, eh, cómo presentarse a una entrevista de trabajo, les enseñan a cómo desenvolverse en sus primeros días de trabajo, dónde buscar empleos, ¿no? Es como asesorías para insertarse en el mercado laboral que usualmente aparecen en los municipios. La pregunta es, ¿estos programas sociales, estas charlas tienen algún tipo de impacto? Entonces, como la ENAO no es suficiente para responder a esas preguntas, en la ENAPRES se ponen algunas preguntas sobre eso, ¿no? ¿Ha asistido alguna vez a una charla? ¿Cuántas veces ha asistido? ¿Le ha servido o no le ha servido? Todo eso está acá. Entonces, en realidad, esta ENA tiene preguntas similares con la ENAO, pero también tiene preguntas que solamente aparecen en la ENAPRES y no aparecen en la ENAO. Recuerden que la ENAO tenía un propósito, un objetivo particular de saber cómo mejoraba el bienestar y las condiciones de vida de las personas, en particular medidas desde la pobreza. En este caso, la ENAPRES tiene como objetivo, vamos a leer, generar estadísticas actualizadas para la construcción de indicadores que facilite el seguimiento y evaluación de los programas presupuestales desarrollados por el Ministerio de Economía y Finanzas en el sector público en el marco de presupuesto por resultados. Yo les comenté que este marco de presupuesto por resultados nos dice de que los programas sociales o los programas en general van a seguir funcionando o van a crecer siempre y cuando demuestre que tiene algún tipo de impacto, ¿no? Entonces, estos programas de capacitaciones laborales solamente se van a seguir financiando si con esta encuesta se verifica que de verdad la gente asiste. Eh, y ustedes se preguntarán, pero ¿no sería mejor registrar el nombre y el DNI de las personas que van a las charlas? Sí podría ser, pero hay un sesgo, ¿no? El que hace el registro de quienes asistieron y la cantidad de gente que asistió a las charlas, en realidad es una parte interesada, no es el mismo municipio el que hace el registro de quienes asisten. Y eso podría estar sesgado. Artificialmente el municipio podría inflar la cantidad de asistentes para recibir más financiamiento el siguiente año. Entonces tiene que ser otro tipo de levantamiento de información, por ejemplo este, ¿no? Eh, Entonces, y bueno, y los programas presupuestales o las actividades que se financian que no reflejan un impacto en la población, eventualmente van a ser desfinanciados y posiblemente ya se van a cerrar, ¿no? Entonces, veamos acá la lista de programas que se tratan de evaluar. El Programa Nacional de Saneamiento Urbano, es decir, si las personas tienen todos sus servicios públicos y y el acceso a titulación y todo eso, acceso a la población a la identidad, gestión de residuos sólidos, ¿no? Hay un montón de dinero que se gasta en gestión de residuos sólidos. Por ejemplo, donde yo vivo, todas las semanas el municipio reparte bolsas de diferentes colores para que las familias puedan separar sus residuos en orgánicos, plásticos, papeles, ¿no? Entonces, seguro que la pregunta de la ENAPRES va a decir, ¿usted alguna vez ha recibido algún tipo de producto de parte de su municipio para gestionar los residuos sólidos? ¿Cuántas veces lo recibe? ¿Le sirve o no le sirve? También van a preguntar sobre acceso y uso de la electrificación rural, también sobre el bono familiar habitacional, apoyo al hábitat rural, servicios registrales que da la SUNARP, puesta en valor y uso social de patrimonio cultural, desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales, prevención y atención de incendios, emergencias médicas, rescates y otros, enfermedades metaxénicas y zoonosis, protección al consumidor, gestión del aire, de la calidad del aire,
reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, reducción del delito y faltas que afectan a la seguridad ciudadana, reducción del costo, tiempo y inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre, acceso a la población a la propiedad predial formalizada, lo que se conocía típicamente como COFOPRI, acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información y asociados, reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, y un programa que se llama Nuestras Ciudades. Asimismo, se investigan variables correspondientes a migración internacional, discapacidad y autoidentificación étnica. Por ejemplo, migración internacional, no había ni una variable sobre migración internacional en la ENAO. Tampoco en la ENAO había preguntas sobre protección al consumidor. No había preguntas en la ENAO sobre acceso a servicios registrales. Pero algo que sí había en la ENAO era eh, discapacidad. Sí había en la ENAO. En la ENAO sí había este bono familiar habitacional, el módulo de programas sociales. Acceso a la población de la identidad también había en la ENAO. Entonces, hay temas que comparten con la ENAO, pero en su mayoría no, porque esta encuesta trata de rellenar esos vacíos de la ENAO que no permite evaluar algunos programas presupuestales. La base de datos se hace en todo el Perú, en los 24 departamentos y también en el Callao. Se realiza desde 2010 y tiene esos módulos. Un módulo de características de la vivienda y el hogar, un módulo de características de los residentes habituales del hogar, un módulo sobre identidad, donde está discapacidad, emergencias médicas, programas sociales, educación, autoidentificación étnica, percepción de inseguridad y orientación sexual e identidad de género. Otro módulo sobre telecomunicaciones, otro sobre seguridad ciudadana, otro sobre salud, otro sobre seguridad vial, otro sobre patrimonio, servicios y bienes culturales, otro sobre atención de incendios, mortalidad, infraestructura y exposición a desastres, y otro sobre protección al consumidor. No se pueden hacer cosas bien interesantes con esta encuesta, solamente que no es muy conocida. Todas las investigaciones que yo conozco sobre crimen, sobre criminalidad, han sido hechas en parte con esta ENAPRES. Además, también se puede utilizar registros administrativos de la policía, registros administrativos sobre el Poder Judicial, la Fiscalía, pero esta también es una base de datos importante para estudiar criminalidad. Por ahí también vi hace un año, creo, una tesis que trataba de estudiar los determinantes del acceso a eventos culturales. Se puede hacer con esto. Acá también hay preguntas sobre orientación sexual y identidad de género. En realidad, esta es una de las pocas que tiene ese tipo de preguntas. La otra encuesta que hay sobre esos temas quizás es la que tenemos. Hay una encuesta, pero solamente virtual, no es como la ENAO o la ENAPRES que van a las casas a preguntar. Hay una encuesta virtual sobre la población LGTBI, pero es muy sesgada porque solamente la completan aquellos que quieren completar la encuesta, aquellos que tienen acceso a una computadora y aquellos que están informados sobre que existe esa encuesta. Esto es un módulo que podría utilizarse bastante para preguntas bastante interesantes, ¿no? La estructura es muy parecida a la ENAO. La cantidad de observaciones es bastante grande como la ENAO. Si nos damos cuenta, hay 44.000 viviendas que son encuestadas. En el caso de la ENAO, variaba entre 35.000 y 38.000. Esa tiene un poquito más. Y el nivel de inferencia también es muy parecido al de la ENAO. A nivel nacional tiene inferencia anual, semestral, trimestral y mensual. Inclusive un poquito mejor que la ENAO. A nivel urbano-rural tiene anual, semanal, trimestral y mensual. A nivel departamental solamente anual. Para Lima Metropolitana y Callao solo anual. Para Lima Provincia solo anual.
Para las provincias de Lima también solo anual. Para el Callao anual. Y si quiero separar en costa, sierra y selva, trimestral, semestral y anual. Entonces, este quizás es una de las pocas encuestas que tiene inferencia mensual. Es decir, podría sacar, por ejemplo, la percepción de inseguridad en cada uno de los meses en el Perú. Podría sacar el acceso a programas culturales o el acceso a eventos culturales en cada uno de los meses del año. Entonces, se puede aprovechar bastante bien eso. Acá está la distribución de la encuesta. No hay mucho que ver acá. Ahora vayamos a la base de datos. Yo ya les pasé algunos módulos. Voy a ver si les pasé acá, semana 15. Voy a ver si tengo. Vamos a descargar entonces. Entonces vayamos a microdatos. Busco acá en APRES. Voy al 2022. Y a ver, descarguemos algunos módulos. Acá he puesto los capítulos 100, capítulo 200 y capítulo 600. Descarguemos esos tres. Bueno, acá, para seguir con el do file, descarguemos el 2020 o el 2021. Entonces, vayamos primero al 2020. Módulo 100. Vamos a descargar en SPSS. Mm, Acá en semana 15 voy a crear una carpeta que sea 2021. Ahí descargo ese módulo 100. También descargo el módulo 200 ahí. Y el módulo 600. Voy al 2021 y voy a descargar los mismos módulos, pero en una carpeta nueva que sea 2022. Igual, módulo 100, módulo 200, módulo 600. Acá en el módulo, bueno, acá en la carpeta 2021, voy a descomprimir solamente los archivos que me importan. Acá está el capítulo 100, lo descomprimo. Acá el capítulo 200, lo descomprimo. El capítulo 100, lo descomprimo. Y lo mismo para la carpeta 2022. Acá descomprimo el módulo 600, el módulo 200 y el módulo 100. Como se dan cuenta, está en formato SPSS. No había para descargar en Stata, solamente en SPSS, en formato texto, que es CSV, y el formato DBF. Lo estoy descargando todo en formato SPSS. Ya lo que llama la atención es que acá en capítulo 100 dice urbano-rural, en capítulo 200 dice urbano-rural, y en capítulo 600 dice solamente urbano. ¿Por qué? Resulta que hay algunos módulos que van a estar
todo el Perú en general, urbano-rural, por ejemplo, ese módulo 200 y este 100, pero algunos módulos solamente aparecen para urbanos y otros módulos solamente para rurales. ¿Por qué? Porque hay investigaciones o hay programas presupuestales que se enfocan solamente en una de las áreas. Por ejemplo, vamos a bajar de vuelta por acá. Este programa de saneamiento rural, entonces va a haber un módulo solamente para rural. Saneamiento urbano, va a haber un módulo solamente para urbano. ¿Por qué? Porque resulta que el saneamiento urbano es diametralmente distinto al saneamiento rural. El acceso a servicios básicos en la zona urbana es muy distinto a la zona rural, ¿no? Por ejemplo, en la zona rural, eh, cuando el agua potable no llega con facilidad porque es muy lejos, entonces se utilizan acceso al agua, por ejemplo, por manantiales o acceso al agua por cisternas o por tanques, no por red directa a la casa, ¿no? Otro ejemplo puede ser eh, algunos centros muy lejanos donde no llega la electricidad, probablemente tengan sus propios generadores de electricidad a base de algún tipo de combustible. Distinto la zona urbana de la zona rural, por eso tiene módulos distintos. Acá, apoyo al hábitat rural, evidentemente solamente ese programa presupuestal está en la zona rural. Y otro que solamente está en urbano rural es, ¿dónde está? Electrificación, calidad del agua. Este. Este 16 que dice reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, solamente está disponible para la zona urbana. ¿Por qué solamente para la zona urbana? Porque la dinámica de la criminalidad es muy distinta en la zona urbana que en la zona rural. Los delitos que aparecen en la zona urbana, que son frecuentes en la zona urbana, no son frecuentes en la zona rural. Se me ocurre, robo de celulares mientras uno espera el bus. Ese tipo de delitos solamente suceden en las zonas urbanas, en las zonas rurales no. En las zonas rurales el tipo de delito es distinto, ¿no? Robo de ganado, robo de casas, estafas. El tipo de delito es distinto en la zona rural que en la zona urbana. En este caso, este ENAPRE solamente se va a enfocar en los tipos de delito de la zona urbana. No va a haber delitos, no va a haber un módulo de delitos en la zona rural. Eso hay que tomar en cuenta. Entonces, si uno quiere estudiar criminalidad con la ENAPRES, solamente puede hacerlo en la zona urbana. Listo, entonces tengo esto y vayamos ahora sí a, al Dufay. Acá, en esta primera parte, les he puesto una... lo que estamos haciendo acá es transformar las bases de datos, que en total son seis, tres para el 2021 y tres para el 2022, transformarlos de SPSS a Stata. Le estoy diciendo que acá, impórtame la base de datos que está en formato SPSS y que luego cambie los nombres de todas las variables a minúscula y que finalmente lo guarde a formato stata. Corremos. Ya habíamos utilizado este, este módulo, este comando, perdón, antes. Este comando lo que hacía era abrir la base de datos en R y en R hacía algunas transformaciones para luego guardarlo en formato stat. A ver qué sucede acá. Acá dice 2020, 2021. Nosotros creo que estamos utilizando 2021, 22, ¿no? ¿O no? 2021, 2022. Entonces va a abrir cada una de las bases de datos y va a transformarlos.
En realidad descargué 2020, 2021. Pero bueno. Y una vez que está transformando, lo está guardando en la carpeta correspondiente, ¿no? Acá en el 2022 todavía no ha guardado ninguno. En un rato seguro va a empezar a aparecer acá los archivos ya transformados a Stata. A ver, esperemos un rato. Acá ya apareció dos transformados. Falta solo uno. Y creo que ya está. Ya está los tres. Los seis. Me falta un poquito.
Ok, ya está listo. Ahora abramos el módulo 100. Crea un módulo que está a nivel de hogares. Y acá tenemos la típica forma donde tenemos conglomerado, tenemos un código de vivienda, que acá se llama NSELV, que está acá, y luego ese código, por acá vamos a encontrar el código de hogar. Acá está, hogar, número de hogar. Este módulo tiene preguntas similares al módulo 100 de la ENAU. Básicamente nos pregunta en dónde está la vivienda, en qué distrito, en qué provincia, en qué departamento, las características de la vivienda, en particular los materiales predominantes en techos, en paredes, en pisos, el tipo de vivienda, si es propia, alquilada o es simplemente cedida, si es una vivienda de tipo departamento, una casa, un cuarto, si tiene título o no tiene título, cuántas habitaciones tiene, en caso tenga título, quién emitió el título, en caso no tiene título, por qué no tiene título, si tiene alumbrado público independiente, si tiene acceso a agua, alcantarillado. En caso no tenga luz, ¿por qué no tiene luz? Es porque no existe luz en su zona, no llega electricidad a su zona, o es porque usted particularmente no tiene porque no pagó o porque tuvo algún problema en la conexión. En caso no tenga agua, porque no tiene agua. Acá, denunció el robo en la vivienda, si ha tenido algún tipo de robo, ha denunciado el robo o no, cuál es el motivo por el cual no realizó la denuncia por robo. Acá solamente aparecen preguntas sobre criminalidad, pero a las viviendas. ¿Por qué? Porque robo de viviendas es típico en zonas urbanas y rurales, en ambos, ¿no? Entonces, esa pregunta sobre criminalidad, que debería estar en el módulo de criminalidad, aparece en el módulo de vivienda, porque eh, el módulo de criminalidad solamente es urbano, mientras esta pregunta de robo de vivienda es urbano y rural. Entonces, en base a eso, veamos algunas cositas. Vamos a crear el identificador de hogar, donde juntamos el código de conglomerado, el código de la vivienda y el código del hogar. Si hago un duplicates para ver si existen duplicados, probablemente voy a encontrar algunos duplicados. Vamos a poner acá duplicates, report, duplicates, report, tac, y de hogar. Y acá me sale que hay 9 códigos de hogares que han sido encuestados o que aparecen 2 veces en la base de datos. Veamos por qué aparecen 2 veces. Acá están los hogares que aparecen duplicados en esta encuesta. Por ejemplo, a ver, vamos a... ya. Estas 2 filas que estoy seleccionando tienen el mismo código de hogar. Acá está, código de hogar es idéntico, igualito. Veamos si se refiere al mismo hogar o es un error de código, es un error de digitación. ¿Qué sucedió? Sucede que está en el mismo conglomerado, está en la misma vivienda, el hogar, en el mismo distrito, en la misma provincia, todo está igual, ¿no? Está acá, todo está igual. La diferencia está acá.
Acá dice que ha sido una encuesta completa y acá incompleta. Acá todo lo demás es muy parecido. Hay muchos missings en una de las filas y en la otra no hay tantos missings. ¿Qué sucedió? Sucede que este hogar aparece dos veces en la encuesta. ¿Por qué? Porque ha sido encuestada en 2 meses distintos y en uno de los meses no se completó la encuesta. Entonces, probablemente sucedió de que el encuestador fue a la vivienda, completó un módulo, dos módulos, y el hogar tuvo que irse o no alcanzó el tiempo, así que se fue el encuestador y después de unos meses regresó y hizo de vuelta la encuesta. Por eso aparece dos veces. Y así hay un montón de acá de hogares de que aparecen dos veces. No un montón, son 9 hogares que aparecen dos veces. En ese caso, si yo me doy cuenta revisando la base de datos que en realidad son duplicados porque en la primera vez no se completó la encuesta, entonces puedo borrar a una de las filas por cada hogar, ¿no? Acá estoy eliminando una fila por cada hogar y solamente me quedo con la encuesta completa que realizó en cada hogar. Y ahora sí, si me doy cuenta, ahora ya no hay duplicados. Ahora sí, ya todos están totalmente, totalmente identificados. Ok, veamos. La variable P1121 me dice, en los últimos 12 meses han sido víctimas de robo en la vivienda y las respuestas son uno y 2. Uno sí y 2 no. Y la pregunta 112 subguión 2 es, en los últimos 12 meses han sido víctimas de intento de robo en la vivienda. Entonces, uno es robo y otro intento de robo en la vivienda. Los dos, en realidad, son ser víctima de delito, ¿no? Solamente que en uno se materializó el robo y en el otro se quedó a medias. Entonces, vamos a generar una variable nueva que sea robo VIP, que toma el valor de uno si hubo un robo en la vivienda o hubo un intento de robo en la vivienda. Acá, vamos a hacer un cruce con... Acá, acá está. Eh, Me dice que, vamos a sacar eso un rato, me dice que el 7,33% de los individuos de mi muestra, o de los hogares de mi muestra, han sido víctimas de intento de robo o de robo de la vivienda en el último año. Entonces, en un rato vamos a ver eso a nivel separado por distritos, por urbano rural, urbano por departamentos, si es lo mismo o no es o qué disparidades hay entre departamentos. Otra variable interesante de este módulo es cuántas veces fueron víctimas de robo de la vivienda y cuántas veces fueron víctimas de intento de robo de la vivienda. Como se dan cuenta, la mayoría han sido víctimas una sola vez, pero hay algunos hogares que por mala suerte o porque quizás están en lugares muy mal, con mucha delincuencia, son víctimas de 10 veces, ¿no? Acá hay 7 hogares que han sido víctimas de robo de su vivienda 7 veces. Acá hay 8 hogares, no, perdón, acá hay 3 hogares que han sido víctimas de robo 8 veces. Un montón, ¿no? Entonces, acá vamos a crear una variable nueva que sea cantidad de robos de vivienda, es decir, la cantidad de veces que ha sido víctima la familia, como una suma. Raw total, ¿se acuerdan que era una suma donde los missing values se consideraban como ceros? Entonces, acá vamos a ver que entre intentos de robo de vivienda y robos de vivienda hay eh, un hogar
que ha sido víctima 26 veces. Mucho, ¿no? Lo guardamos un rato y vayamos al módulo 200. El módulo 200 está a nivel de personas, de miembros del hogar. Entonces, además de las variables conglomerado, el código de vivienda, el código de hogar, va a aparecer la variable P201. La variable P201 es el orden de la persona en el hogar. Al igual que en la de Now, la persona 1 va a ser el jefe de hogar y la persona 2 va a ser la pareja del jefe de hogar y el 3, el 4 ya van a ser hijos. Mientras más alejado esté el parentesco con el jefe de hogar, va a tener un número más alejado, ¿no? Entonces, todos los que son unos acá son jefes de hogares. Entonces, creo un identificador de jefe de hogar, pero de identificador de persona, y voy a chequear si está a nivel, si hay duplicados. Y acá me dice que hay 43 individuos que aparecen dos veces en la base de datos. Y tiene sentido, ¿no? Si en el módulo de viviendas, que era el módulo anterior, habían viviendas o hogares duplicados, entonces también va a haber duplicados en el caso de personas. Entonces vamos a eliminar a los duplicados. Ojo que cuando yo elimino duplicados es porque estoy seguro que es un error de digitación. Entonces hay que estar muy seguros, muy seguros de que es un error de digitación que no va a malograr mis datos para eliminar. Por ejemplo, alguna vez en la Endes yo encontré como 5 duplicados y no eran muchos en realidad en la base de datos. Así que dije, bueno, lo elimino. Pero luego, cuando ya iba avanzando, me di cuenta de que eran duplicados porque eran gemelos. Entonces tenían características muy similares, la misma fecha de nacimiento, el mismo hogar, sus padres tenían las mismas características, todo, eran sumamente igualitos. Entonces yo pensé que eran duplicados, así que forcé a eliminar a uno de ellos y ya cuando estaba muy avanzado en la manipulación de datos, me di cuenta que en realidad eran gemelos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que estar segurísimos para eliminar esos duplicados. Ok, guardamos un ratito esa base de datos y vayamos al módulo 600, que es el módulo de seguridad ciudadana, que como ya les comenté, solamente estaba a nivel urbano. Este módulo está a nivel de personas, por eso acá aparece conglomerado, código de vivienda, código de hogar y código de persona. Probablemente también vamos a tener duplicados en el código de persona, porque en el código de hogar ya habían duplicados. Acá estoy borrando 7 duplicados. En este caso, vamos a abrir la base de datos un ratito. Y como este módulo es sobre seguridad ciudadana, hay muchas preguntas sobre delitos, sobre tipos de delito. Vamos a bajar un poquito acá, un poquito. Mm, A ver, provincia sucedió, cuántas veces fueron denunciados, medio de transporte, sucedió, qué tipo de transporte en el distrito, tipo de arma. Hacen muchas preguntas sobre el tipo y las formas de los delitos. A mí lo que me interesa es el tipo de delito.
Debería empezar con P601. Busquemos P600. Acá está, destacado. Por ejemplo, el primer tipo de delito que aparece acá es intento de extorsión. Más arriba, está un poco desordenado. 601 acá está. Ya, el primero, robo de vehículo automotor. Luego, acá va a aparecer 601. Todos los que empiezan con P601. P601. Ya, acá está más ordenado. Robo de vehículo automotor, intento de robo de vehículo automotor, robo de autopartes del vehículo, intento de robo de autopartes, robo de motocicleta, mototaxi, intento de robo de motocicleta, mototaxi, robo de bicicleta, intento de robo de bicicleta, robo de dinero, cartera celular, intento de robo de dinero, cartera celular, amenazas e intimidaciones, maltrato físico y psicológico, ofensas sexuales, secuestro, intento de secuestro, extorsión, intento de extorsión, estafa, intento de estafa, robo de negocio y otros tipos de delitos. Esos son los tipos de delito que aparecen en esta encuesta. Y para cada uno de estos tipos de delito existe un desagregado sobre la forma en la cual te robaron. Por ejemplo, cuando te preguntan robo de dinero, te preguntan si el robo fue hecho en una avenida, en una calle, en una plaza, en un lugar eh, público, en un centro comercial. Si en el caso te robaron con un arma, ¿qué tipo de arma era? ¿Una pistola, una navaja, un cuchillo? ¿Cuántas personas te robaron? ¿Una persona, dos personas, tres personas? En el caso de que te robaron con un vehículo, es decir, te robaron con los delincuentes en una moto, o te robaron en un automóvil. ¿Qué más? Te preguntan el género de la persona que te robó, te preguntan cuántas veces te robaron, te preguntan si denunciaste robo, te preguntan ante quién denunciaste robo, ante la policía, ante la fiscalía, ante el Poder Judicial, al municipio, al serenazgo. En caso no hayas denunciado, ¿por qué no denunciaste? Quizás por miedo, quizás porque no tenías tiempo, quizás porque creías que era innecesario, porque creías que no te iban a hacer caso. Todo eso, todas esas preguntas así bien detalladas aparecen para cada tipo de robo. Por eso es que la base de datos se convierte bastante, pero bastante larga, ¿no? Porque para cada uno de esos existe una desagregación bien grande para entender el tipo de delito y sus características. Pues acá, por ejemplo, he copiado todos los códigos de los delitos, así que eso no lo tienen que hacer ustedes, solamente lo puse para que lo tengan ahí a la mano en caso quieran estudiar esos criminalidad. Y acá voy a generar una variable que se llama cantidad total de delitos que sufre una persona. Por ejemplo, vamos a ver acá. Hay 40.424 personas que han sufrido cero delitos en el último año. Hay 8.255 personas que han sufrido un tipo de delito en el último año. 1.511 dos tipos de delito. 262 tres tipos de delito. 52 personas, cuatro tipos de delito. 11 personas, cinco tipos de delito. Seis personas, seis tipos de delito. Y acá una persona con muy mala suerte que ha sido víctima de siete tipos de delito. En base a esta variable voy a crear una variable que se llame victimización, que toma el valor de 1 si ha sufrido al menos un delito, y 0
si no ha sufrido ningún tipo de delito. Por otro lado, también hay variables en esta base de datos que tienen que ver con percepción de seguridad o de inseguridad. Por ejemplo, ahí está la variable P611 subguión 1. Esta variable me dice, en los últimos 12 meses, ¿usted cree que puede ser víctima de? Y acá hay un montón de tipos de delito. Entonces, vamos a ver a qué tipos de delitos se refieren. A ver, lamentablemente acá, al momento de importar la base de datos, se pierde gran parte del label, del nombre de la variable. Si no puedo leer, me voy a la página web en APRES y variables. Y acá busco las variables que necesito. P611. Acá. P611 subguión 1 es, en los próximos 12 meses, ¿cree usted que puede ser víctima de robo de vivienda? Ese es el P611 subguión 1. El P611 subguión 2 es, en los próximos 12 meses, ¿usted cree que puede ser víctima de robo de vehículo automotor? El P611-3, en los próximos 12 meses, ¿usted cree que puede ser víctima de robo de autopartes? Y así, voy al 4, al 5. Acá el 4 es si cree que va a ser víctima de robo de motocicleta o mototaxi. El siguiente seguro va a ser otro tipo de delito, robo de bicicleta. El siguiente va a ser robo de dinero, cartera o celular. El 7, amenaza o intimidación. El 8, víctima de maltrato físico y o psicológico por algún miembro del hogar. 9, ofensas sexuales como acoso, abuso o violación. 10, cree que va a ser víctima de secuestro. 11, cree que va a ser víctima de extorsión. 12, cree que va a ser víctima de estafa. 13, cree que va a ser víctima de robo de negocio. Y 14, cree que va a ser víctima de cualquier otro tipo de delito. Entonces, esas son variables sobre percepción de inseguridad. Te voy a crear una variable que sea percepción de inseguridad per INSEC, que sea la cantidad de delitos que uno cree que va a ser víctima en los siguientes 12 meses. Acá hay 9.242 personas que cree que no va a ser víctima de ningún tipo de delitos. Hay 6.559 personas que creen que van a ser víctima de un tipo de delito. 8.687 personas que creen que van a ser víctimas de dos delitos. 5.737 personas que creen que van a ser víctimas de- de tres delitos en los siguientes 12 meses. Y acá, hacia el final, 8 personas que están muy preocupadas porque creen que van a ser víctimas de 14 tipos de delitos en los siguientes 12 meses. Y voy a crear en base a esto, voy a crear una variable dummy que sea de per insec, que tome el valor de 1 si la persona cree que al menos va a ser víctima de uno de esos tipos de delito en los siguientes 12 meses y 0
si no cree que va a ser víctima de delito en lo absoluto. Y hagamos un tap acá. 9.000 antes de este, hagamos un tap simple. El 19,61% de la muestra cree que no va a ser víctima de delito en el siguiente año, pero el 80,39% cree que va a ser víctima de delito al menos una vez. Si hacemos un cruce de información entre la variable víctima de delito y percepción de inseguridad, tengo esto. Hay 9.318 personas que han sido víctimas de delito en los últimos 12 meses y a la vez creen que van a ser víctimas de delito en los siguientes 12 meses. Tiene bastante sentido, ¿no? Acá tenemos 8.462 personas que no han sido víctimas de delito en los últimos 12 meses y tampoco creen que van a ser víctimas de delito en los siguientes 12 meses. También tiene sentido, no han sido víctimas, así que se sienten seguros. Acá hay 780 individuos que no han sido víctimas de delito, pero que sí han sido víctimas de delito. Acá, de victim, uno, han sido víctimas de delito, pero no creen que van a volver a ser víctimas de delito en los siguientes 12 meses. Y acá está lo interesante. Hay 28.569 personas que no han sido víctimas de delito en el último año, pero que sí creen que muy pronto en los siguientes 12 meses van a ser víctimas de delito. Y eso es algo que se debe estudiar y en el Perú no se ha hecho mucho todavía, porque a pesar que la gente no es víctima, se siente muy insegura. Y eso puede estar asociado a muchas cosas, ¿no? Quizás la gente, eh, hay ciudades, por ejemplo, no sé, eh, Nueva York, donde en realidad la tasa de delitos es bien bajita, sobre todo delitos callejeros son bien bajitos, pero hay un grupo de gente que sale con mucho miedo a las calles. ¿Por qué? Porque las calles son oscuras, porque las calles eh, andan bastante vacías en las noches. Entonces la gente sale con mucho miedo a pesar de que la tasa de delincuencia es bien bajita, ¿no? Y al revés, también hay ciudades donde la delincuencia es muy alta, pero la gente sale muy confiada de noche. No sé, por ejemplo, Medellín. Medellín es una ciudad bien, al menos en las zonas eh, del borde de Medellín, la tasa de delincuencia es bien alta, pero la gente sale tranquila por las calles sin ninguna preocupación. Entonces, no necesariamente la victimización con la percepción de inseguridad va a estar totalmente asociada. Y esto es una muestra de ello, ¿no? Hay gente que nunca ha sido víctima de delito y, y a pesar de eso, sí se siente muy insegura. Y acá hay otro grupo que sí ha sido víctima de delito y a pesar de eso se siente muy segura en en su realidad. Ok. Entonces, para estudiar un poquito eso, vamos a juntar los módulos que hemos visto anteriormente y vamos a sacar algunos estadísticos descriptivos a nivel de género. Entonces acá vamos a sacar estas tres variables: victimización, percepción de inseguridad y robo de vivienda, separado por hombres y mujeres. En el caso de victimización, no hay diferencia significativa entre hombres y mujeres. Parece que la, la, la el porcentaje de mujeres y el porcentaje de hombres que han sufrido de algún tipo de delitos es igual, 20,48, 20,59. Acá, esto no quiere decir que que los hombres y las mujeres sufren el mismo tipo de delitos,
Al contrario, si bien es cierto ese número es igual, el tipo de delitos que sufren mujeres y el tipo de delitos que sufren hombres es distinto. Entonces, habría que hacer una diferenciación sobre qué delitos son más frecuentes para cada género, ¿no? Acá en el caso de la percepción de inseguridad, también no hay diferencia significativa. Sin embargo, sí va a haber diferencia cuando desagregamos por tipo de delitos. Y acá en el robo por vivienda tampoco hay diferencia, ¿no? Si yo hago si saco estos indicadores a nivel de departamentos, me voy a dar cuenta que hay departamentos con una alta tasa de victimización. Por ejemplo, acá Purímac tiene 24% de población que ha sido víctima de al menos un tipo de delito. Cusco le gana con 28% y Puno por un poquito más, casi llega a 30%, ¿no? Entonces, en Puno, 3 de cada 10 ciudadanos ha sido víctima de delito en el último año. En el caso de percepción de inseguridad, acá busquemos quién tiene mayor tasa. A ver, este es 76, 88 acá, 88. Este, ¿no? Arequipa parece que es la ciudad donde la gente se siente muy insegura. El 88% de la población cree que va a ser víctima de delito en el siguiente año, a pesar de que su tasa de victimización está en 17%. A ver, el departamento que tiene menos tasa de percepción de inseguridad sería acá 55, 52, Ancash. Ancash tiene una tasa de percepción de inseguridad bien bajita. Bueno, no es tan baja tampoco, pero es menor a los demás departamentos. Ok, a ver. Ahora juntemos la información de los 2 años que descargamos. O sea, acá lo que voy a volver a hacer es lo mismo, solamente replicándolo para los 2 años que descargué. Voy a juntar la información y le quiero mostrar esto. Este es un gráfico de dos ejes para Arequipa y para Cusco. En la línea continua está la tasa de victimización y en la línea entrecortada la tasa de percepción. Lo interesante acá es que, bueno, lo primero que salta a la vista es que la inseguridad, la percepción de inseguridad es bastante alta en comparación a la victimización. Es demasiado, ¿no? Pero algo que llama la atención es esto. Si diferenciamos Cusco con Arequipa. Esta línea de acá, la más bajita, es la victimización de Arequipa y esta línea entrecortada en negra es la percepción de inseguridad de Arequipa. Este rojo continuo es la victimización de Cusco y este rojo entrecortado es la percepción de inseguridad de Cusco. Parece que Cusco y Arequipa tienen comportamientos distintos, ¿no? A pesar de que Arequipa tiene menos victimización que Cusco, su percepción de inseguridad es mucho más alta, ¿no? Es decir, a pesar de que los arequipeños experimentan menos delitos que los cusqueños, los arequipeños andan más intranquilos y con más miedo porque creen que van a ser víctima de delito. Los de Cusco tienen una tasa más alta de victimización, sin embargo, no andan tan preocupados por ser víctimas de delito en el siguiente año. ¿Qué explica eso? Es una buena pregunta de investigación, ¿no? ¿Por qué será? La gente anda más confiada al salir de la calle, la gente, no sé, cree que porque las calles están mejor iluminadas, están más seguras, la gente cree que porque hay más áreas verdes, hay más seguridad, quizás hay más presencia de policías
o de serenazgos. No sé, puede ser un montón de factores. O no sé, en Cusco la mayoría de la población es joven, por tanto anda más despreocupada por su seguridad. En Arequipa quizás la población es más mayor, entonces anda más preocupada por la seguridad. Una buena pregunta de por qué no necesariamente percepción de inseguridad está a la par con victimización. Entonces, si a alguien le interesa ese tema de investigación, acá hay un montón de datos y como hemos visto en la ficha técnica, se puede sacar inclusive indicadores mensuales, ¿no? Ok, chicos, ese es la ENAPRES. Es una base de datos en realidad con bastante potencial, pero que lamentablemente no se conoce mucho. Entonces hay muy poca investigación con esta base de datos. En el Estado se utilizan un montón esta base de datos. El MEF, el MIDIS, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer, las municipalidades utilizan un montón esta base de datos internamente, pero en la investigación académica no se utiliza mucho, entonces sería bueno que la utilicen eventualmente. Ahora, para correr un poquito, tenemos que ver la ENDES. La ENDES es la encuesta demográfica y de salud familiar que, como ya alguna vez comentamos, está especializada en determinar las condiciones de salud más frecuentes, las enfermedades o condiciones de falta de salud más importantes en el Perú. Veamos. La ENDES pertenece a un grupo de encuestas que se llama Demographic Health Survey. Acá está. La DHS, que es Demographic and Health Survey, es una iniciativa internacional de la cooperación norteamericana, USAID. USAID es la cooperación norteamericana. La cooperación internacional de Norteamérica se preguntaba hace muchos años cómo hacer comparable las condiciones de salud a través de los países. ¿Por qué? Resulta que hay países que adoptaban ciertos tipos de protocolos médicos para medir ciertas enfermedades que eran distintos a otros países. Sin ir muy lejos, la desnutrición o la nutrición o malnutrición de los niños se puede medir de diferentes formas. Se puede medir según la talla, según el peso, según el índice de masa corporal. Se puede medir de muchas formas. Hay diferentes estándares. Hay un estándar de la OMS, hay un estándar de la Unión Europea, hay un estándar más académico que utilizan algunas universidades eh, en Estados Unidos. Entonces, hay diferentes formas de medir la nutrición o la malnutrición. Y también, eh, otro ejemplo, la anemia. La anemia se mide por el nivel de hemoglobina que tienen las personas en la sangre. Sin embargo, la hemoglobina eh, no funciona igual cuando uno vive en la sierra que cuando uno vive en la costa. ¿Por qué? La hemoglobina está compuesta por hierro, el hierro en la sangre, pero el hierro lamentablemente no se puede absorber con facilidad en el torrente eh, sanguíneo de las personas. Se necesita un catalizador, es decir, algo que facilite que el hierro se absorba como un nutriente en la sangre de las personas. ¿Cuál es ese catalizador? El oxígeno. Entonces, en la costa hay mayor disponibilidad de oxígeno, por tanto, el hierro se absorbe mucho más fácil en el cuerpo de las personas. Mientras que si uno vive a 4.000 metros de altura, se hace muy difícil el acceso al oxígeno y por tanto la absorción del hierro en el cuerpo es muy difícil. Entonces, no se puede determinar anemia solamente con el nivel de hierro o de hemoglobina que uno tiene en la sangre,
sino tiene que ser corregido por la disponibilidad de, de oxígeno. Es decir, puede haber dos niños, uno en la costa y uno en la sierra, que tengan exactamente las mismas características, que consuman los mismos alimentos, que consuman la misma cantidad de hierro todos los días, pero uno de ellos puede estar desnutrido y el otro no. Uno puede ser anémico y el otro no. ¿Por qué? Por la disponibilidad de oxígeno. Ese estándar para corregir eh, la disponibilidad de oxígeno es una convención médica. Hay un factor para corregir ese nivel de hemoglobina. Sin embargo, hace algunos años, este factor no era universal. Algunos países utilizaban un factor de corrección, otros países otro, y eso hacía difícil comparar el nivel de anemia entre países porque utilizaban estándares distintos. Igual con la desnutrición, igual con la obesidad, igual con otras enfermedades, la forma en que se medía utilizaba diferentes normas y estándares en diferentes países y no se podía hacer comparable. Por tanto, USAID dijo, yo puedo, como tengo presencia en muchos países, puedo ayudar a estandarizar esos criterios, puedo ayudar a hacer una encuesta con preguntas similares para todos los países, de modo de que se puedan hacer comparaciones. Y ahí nació esta DHS Program, que como leen acá, es un programa que se dedica a colectar, a recolectar, analizar y diseminar los resultados de data, sobre todo de salud, de VIH y nutrición, en más de 90 países. ¿Qué países? Acá vamos a irnos a countries, lista de países, y acá están todos los países. Perú está acá, ¿no? ¿Dónde está Perú? Acá está. Y en América Latina y el Caribe está Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Nicaragua, México, Honduras, Haití, Perú y Trinidad, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Y hay otros países de muchas partes del mundo. Usualmente países que son de ingresos medios e ingresos bajos. Acá no hay países, por ejemplo, Alemania o países desarrollados, porque en teoría esos países ya tienen encuestas bastante adelantadas. Si nosotros vamos acá a datos, yo puedo descargar desde ese portal todas las DHS para todos los países. También puedo descargar la data de Perú. El problema es que si la descargo desde acá, probablemente esté desactualizada. Acá probablemente no esté la DHS de Perú hasta el 2022. Debe estar hasta el 2021. Pues no es recomendable descargarla desde acá. Mejor descargarla desde la página del INEI. Solamente se recomienda descargar desde este portal cuando uno quiere descargar junta la base de datos de un país con otros países. Por ejemplo, si yo quiero descargar los datos de VIH para todos los países de Latinoamérica y quiero que se descarguen en una sola base de datos, pues lo descargo desde acá. Pero si voy a trabajar solamente con un país, mejor lo descargo desde su Instituto de Estadística e Informática. Pero, ¿qué es lo bueno de esta DHS? Lo bueno de esta DHS es que la encuesta, como está estandarizada, la encuesta es casi idéntica para todos los países. Casi idéntica. Puede haber variaciones chiquitas, pero que ya son cosas muy específicas. Por ejemplo, en el Perú no existe, bueno, al menos no hay brotes, no hay ébola en el Perú, pero sí hay ébola en África. Hay brotes de ébola en África. Entonces, preguntas de ébola no va a estar en la DHS peruana, pero preguntas de ébola en África sí va a estar. En el Perú no existe mutilación genital. En algunos países de Medio Oriente y África sí existe mutilación genital, lamentablemente. Entonces, en la DHS de Perú no hay preguntas sobre eso.
pero sí hay preguntas sobre eso en países de África, ¿no? En el Perú y en la gran parte de Latinoamérica, bueno, en toda Latinoamérica, no existe el matrimonio infantil. Está prohibido que un menor de edad se case porque no es independiente, no tiene todavía la conciencia para hacerlo. Pero en algunos países de Medio Oriente y África sí se pueden casar los menores de edad. Entonces, preguntas sobre matrimonio juvenil o infantil sí existe en esas encuestas. Por ejemplo, tuberculosis. Tuberculosis es una enfermedad que en el Perú su reducción ha sido notable. Entonces, hay muy pocas preguntas, inclusive creo que ya no hay preguntas sobre tuberculosis en el Perú. Pero en otros países donde sí ha habido y todavía hay tuberculosis, hay preguntas sobre tuberculosis. Entonces, esas cositas son las que pueden haber diferencias entre países, pero todo lo demás es igualito. Y por tanto, como es igualito, acá nuestros amigos de USAID han creado una plataforma donde yo puedo aprender cómo usar estas bases de datos con facilidad. A ver, veamos acá. Acá. Tienen tutoriales de YouTube. Acá en YouTube les enseñan en R y en Stata cómo hacer algunas cositas con esa base de datos. Por ejemplo, cómo hacer tablitas de tabulaciones, hacer regresiones, manipular nuevas variables, preparar la base de datos, hacer merge entre módulos, sacar algunos indicadores. Les enseño. Por ejemplo, acá les están enseñando cómo sacar un indicador de mortalidad materna. Si alguien quiere hacer una tesis sobre mortalidad materna, entonces ya tiene acá uno, una explicación de qué variables utilizar para sacar ese indicador. Acá, si uno quiere estudiar diferencias entre eh, ah, maternal, madre, embarazo, embarazo, mortalidad asociada al embarazo y a la maternidad, es decir, mortalidad una vez que da a luz o durante el embarazo. Entonces, acá pueden encontrar cómo crear esos indicadores. ¿Ya? Acá están Stata un montón de, de tutoriales. Además de eso, acá tienen, vamos a ver, ah, este foro. El DHS User Forum es algo que es genial. Acá hay como un chat, un foro, donde uno puede preguntar a investigadores de todo el mundo sobre sus consultas. Por ejemplo, cuando yo hice mi tesis y tenía que generar indicadores sobre violencia doméstica, yo no tenía idea de cómo generar esas variables. Solamente en la base de datos encontraba como 15 preguntas sobre violencia doméstica y no sabía cómo combinarlos para crear indicadores de violencia doméstica. Y acá, por ejemplo, entré acá a Domestic Violence y acá la gente te explica cómo calcular los indicadores, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver. ah, ah, mm, Tenemos por acá alguno que me sirva. Ya, supongamos que yo quiero crear indicadores de empoderamiento de la mujer. Acá entro y acá me dicen, hola, ¿me pueden ayudar con la combinación de las variables de empoderamiento que son estas para agregarlas? Quiero agregar esas cuatro variables en una sola. Este nombre de variables también está en la ENDES de Perú. Todas las DHS del mundo tienen los mismos nombres de variables. Entonces, acá les explica, ¿no? Hay gente que le contesta, seguro por acá le están adjuntando algunos links. Algunos de ellos inclusive
comparten sus do files, así que uno puede descargar ahí un montón de do files, de scripts en StatNR. Acá también hay violencia en los últimos 12 meses. Acá les explican cómo hacer. Y otra ayuda que aparece en esta página del DHS es este GitHub. El GitHub es algo que recién han publicado hace un par de años. Y acá encuentran una carpeta para hacer indicadores con Stata, indicadores con R, indicadores con SPSS y con otros programas. Entremos al de Stata. Acá te separan todos los indicadores en varios capítulos. Los capítulos son estos. Capítulo de indicadores del hogar y la población, indicadores de las características que responden, indicadores sobre actividad sexual y pareja o matrimonio, indicadores sobre fertilidad, indicadores sobre preferencias de fertilidad, sobre planificación familiar, sobre mortalidad infantil y en la niñez, sobre salud reproductiva, sobre salud de los niños, sobre nutrición de niños y adultos, sobre malaria, sobre actitudes, conocimientos y comportamientos del VIH y SIDA, prevalencia del VIH, empoderamiento de la mujer, mortalidad materna y en adultos, violencia doméstica, eh, mutilación genital y fístula. Estos, por ejemplo, estos dos últimos no existen en la base de datos de Perú, pero todo lo demás sí existe, aunque malaria no existe. Pero casi todo lo demás existe en el caso de Perú. Por ejemplo, yo quiero estudiar violencia doméstica o empoderamiento de la mujer, el capítulo 15. Me voy al capítulo 15, está acá arriba, Woman Empowerment, y acá puedo descargar 1, 2, 3, 4 do files. En esos do files a mí me va a dar información de cómo crear los indicadores de empoderamiento. Entonces acá me dice, este do file sirve para codificar empleo, ingresos y activos que poseen el hombre y la mujer. Entonces va a crear estas variables. Estatus del empleo en los últimos 12 meses de aquellas mujeres que están casadas o unidas. Tipo de ingresos del empleo en los últimos 12 meses de aquellas que están unidas o casadas. Una variable que sea quién decide los gastos, ah, quién decide los ingresos en los últimos 12 meses. Comparación entre ingresos con la pareja. Y así un montón de variables. Posee un celular, posee una cuenta bancaria en un banco, usa el teléfono para transacciones financieras, ¿no? Entonces un montón de indicadores sobre empoderamiento. Hay otro file que tiene que ver con decisiones que justifican la violencia en hombres y mujeres. Hay una pregunta o un indicador que se crea donde las decisiones sobre la salud de la mujer, decisiones de decisiones de algún tipo de, algunas decisiones del hogar, decisiones de visitas de familiares a la casa. Acá veamos otro. Acá te da características generales de la mujer y acá te ayuda a crear indicadores ordenadas en tablitas sobre empleo, activos que posee la mujer y otros indicadores sobre justificación de violencia y decisiones que realiza la mujer dentro del hogar. Si quiero estudiar violencia doméstica, me voy al capítulo 17 y acá seguro me va a ayudar a crear
los indicadores de violencia. Violencia sexual, violencia física, violencia emocional. Existe la violencia en los últimos 7 días, violencia en los últimos 12 meses, violencia alguna vez en el pasado. Todas esas variables, esos indicadores, me explican acá cómo crearlos. Y como la DHS es casi idéntica en todos los países, uno simplemente lo que tiene que hacer es copiar ese do file para el Perú y hacer algunas modificaciones, porque puede haber algunas diferencias pequeñas, pero no significativas. Pero uno tiene que igual chequear con cuidado. Esto, por ejemplo, no existía cuando yo hice mi tesis, así que sufrí un poco, pero ahora tienen un montón de ayuda. ¿Por qué ayuda tanto USAID en hacer todo esto? Resulta que durante muchos años las DHS fueron las bases de datos más difíciles de trabajar. Vamos a ver en la siguiente sesión de que la ENDES es una base de datos bien difícil de trabajar y eso desanimaba a muchos investigadores a utilizar esta base de datos. Solamente el hecho de hacer merge era un chambón enorme y por eso es que decidieron hacer este GitHub donde dan una guía sobre cómo manipular la base de datos, ¿no? Y con eso ha facilitado un montón el trabajo con las DHS y ahora más gente está investigando con esa base de datos, ¿no? Acá además hay publicaciones. Acá se recogen, no todas, pero algunas investigaciones que se han logrado hacer con estas DHS. También, si uno ya es más curioso, puede chequear la documentación que aparece acá en la pestaña Metodología. Ahí les dicen cómo se hace la aleatorización, cómo se dividen en conglomerados, cómo se diseñan las preguntas de la encuesta, quiénes son los que deciden qué encuesta, qué preguntas se ponen y quiénes deciden qué preguntas se sacan, eh, quiénes son los encargados en cada país de levantar la información, cómo se verifica que la información recogida sea de buena calidad, cómo se calculan los factores de expansión. Todo eso está en esta parte de metodología. Y bueno, esta DHS en el Perú tiene el nombre de ENDES, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. En otros países tiene otros nombres, pero en general a todas se les llama DHS. Y en el caso de nosotros, les he subido a la base de datos acá algunos archivos, todos estos, todos los que empiezan con re, son módulos de la ENDES. Entonces, para la siguiente clase, descarguen todos esos módulos y con ellos vamos a trabajar al inicio de la siguiente clase y luego vamos a ver algunas bases adicionales. Ok, chicos, eso es todo por hoy. Así que ya nos vemos la siguiente y me quedo un ratito si alguien tiene alguna pregunta. Cuídense, chicos, ya nos vemos.